Hoy estamos celebrando entonces la misa de Pentecostés, domingo solemnísimo para la Iglesia. Hoy la obra de la Santísima Trinidad es terminada. Ahora les voy a explicar qué es esta fiesta y cómo se celebra. La epístola de hoy es tomada de los Hechos de los Apóstoles y dice lo siguiente: al cumplirse pues los días de Pentecostés, estaban todos los discípulos juntos en un mismo lugar. Y vino de pronto un ruido del cielo, como de viento que soplaba impetuoso, que llenó la casa en donde estaban. Y se les aparecieron como lenguas de fuego que se repartieron y pusieron sobre cada uno de ellos. Y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar varias lenguas según les dictaba el mismo Espíritu Santo. Residían a la sazón en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones del mundo. Divulgado este suceso, acudió mucho gentío y quedaron pasmados al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Todos estaban atónitos y maravillados, y decían: todos estos que hablan no son galileos, pues ¿cómo les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua nativa? Partos, medos, elamitas, los que moran en Mesopotamia, Judea y Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en tierras de Libia que confina con Cirene, y los que han venido de Roma, judíos y prosélitos, los cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El Evangelio es tomado del evangelista San Juan y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo el que me ama guardará mis mandamientos, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos mansión dentro de él. El que no me ama no guarda mi palabra. Y la doctrina que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, que os enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tema. Habéis oído lo que os he dicho, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os alegraríais de que le vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y os lo digo ahora antes que suceda, para que le creáis cuando llegue el momento. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues viene el príncipe de este mundo. Contra mí ciertamente no puede nada, pero es necesario que conozca el mundo que amo el Padre y que como me ha mandado el Padre, así hago. Esta fiesta de Pentecostés quiere decir 50, son 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vienen 40 días, asciende nuestro Señor a los cielos. En esos 40 días que estuvo en la tierra después de la resurrección, le enseñó a los apóstoles todas las bases de la Iglesia, fundamentó los sacramentos, les enseñó cómo iba a ser también, cómo iba a distribuir sus gracias por la venida del Espíritu Santo. Confirmó a San Pedro como la cabeza de la Iglesia, como su vicario, y lo confirmó en la fe. Entonces, 10 días después de la ascensión de nuestro Señor, se celebra la fiesta de Pentecostés, es decir, el descenso del Espíritu Santo sobre los santos apóstoles, María Santísima, los santos apóstoles y los discípulos. No estaban solamente Nuestra Señora y los 12 apóstoles, sino que también estaban muchos discípulos que habían seguido a nuestro Señor. Y esta fiesta, 50 días después de la Pascua, es para ya dejar en el recuerdo, digamos así, la figura del Pentecostés del Antiguo Testamento. Cuando Moisés baja del monte Sinaí y le da la ley de Dios, los 10 mandamientos, y además le empieza a dar todos los preceptos, la famosa ley de Moisés, que está en las Sagradas Escrituras. Entonces, si fueron 50 días después de ese hecho, los judíos festejaban Pentecostés, es decir, 50 días después de la implantación de la ley de Moisés. Entonces, con esto ya el Espíritu Santo termina la figura del Antiguo Testamento y empieza entonces la ley nueva, la nueva ley por completo, la Iglesia que era fundada con todas las gracias. Después la Santísima Trinidad completa su obra: Dios Creador, el Hijo Redentor, Dios Hijo Redentor y Dios Espíritu Santo Santificador. Entonces ya la obra de la Santísima Trinidad estaba terminada. Después del pecado de Adán, de la caída de Adán y Eva, ya estaba todo cumplido. Nuestro Señor terminó sus días en la tierra, muere, es crucificado, muerto y sepultado, como rezamos en el credo.
después a los 40 días asciende a los cielos y 10 días después el Padre y el Hijo, del cual procede el Espíritu Santo, de los dos, lo envían para santificar a la Iglesia. Por eso se presenta como lenguas de fuego. Y por eso en el momento en que reciben la gracia infusa del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, ellos empiezan a hablar en lenguas que los escuchaban todos los judíos que estaban en Jerusalén. ¿Por qué había judíos de todas las zonas donde habían quedado después de la dispersión? ¿Por qué? Porque era justamente la fiesta importantísima para ellos de Pentecostés, 50 días después de Pascua. Comían el Cordero Pascual y 50 días después festejaban la ley de Moisés ya entraba en vigor. Y fíjense cómo Dios no deja nada al azar. Todo el Antiguo Testamento es figura del Nuevo, todo, así como todas las profecías del Antiguo Testamento, todas se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Y eso los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos lo sabían, los saduceos, porque ellos conocían las Escrituras. Entonces, y aún más esta fiesta de Pentecostés cumple ya también, deja la figura del Antiguo Testamento, en la fiesta de los 50 días después de Pascua. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo es persona trinitaria, se la representa como forma de paloma. Hoy se manifiesta visiblemente como en lenguas de fuego, pero esas son sus manifestaciones visibles. Pero la Santísima Trinidad son 3 personas y el Espíritu Santo es una persona también. Entonces, a él es invocado. Fíjense que la devoción al Espíritu Santo no es muy conocida, digamos así. ¿Por qué? Porque vimos a Jesucristo, el Verbo encarnado, al Hijo de Dios hecho hombre. Bueno, ahí está también al Padre Eterno. A muchas veces no se le tiene devoción en cuanto persona de la Santísima Trinidad. Y sin embargo, porque no lo vemos en el Apocalipsis, se lo representa a la primera persona de la Trinidad Santísima, al Padre, como un anciano de días. Entonces, nosotros normalmente tenemos esa devoción a la Sacratísima Humanidad de Cristo porque se encarnó y se hizo visible, pero las obras de la Trinidad son completas. Donde está uno, están los 3, digamos así. Nunca se separan, por más que hay distinción de actividades, digamos así, de obras. No hay distinción de naturaleza, los 3 son Dios. Es Dios. Entonces, el Espíritu Santo tiene que ser invocado, y es el Espíritu Santo que da ese amor al Hijo. Por eso cuando dice nuestro Señor hoy en el sermón de la última cena, el que no me ama no guarda mi palabra, no cumple la palabra. Ese cumplimiento obra del amor, digamos así, porque la santidad es la ausencia de toda mancha consentida, como le dice nuestro Señor, un alma elegida. Es una obra de amor. Y ese amor es el que da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el corazón, por más que vea y entienda la entrega de Jesucristo nuestro Señor, que murió por nosotros, que derramó hasta la última gota de su sangre, el corazón humano es un corazón de piedra. Y si no tiene el impulso de la gracia, no llega a comprender realmente el valor de la redención. Por eso era necesario que Jesucristo subiera otra vez al Padre. Lo que no se entendía en ese momento, los apóstoles se entristecían, porque un poco va a estar y otro poco ya no me veréis, decían los apóstoles, y se ponían tristes. Ahora les dicen este sermón también, si realmente entendieras que te voy a mandar al Espíritu de amor, te vas a alegrar de que yo te vaya. Porque además de ir a preparar tu lugar, voy a completarte tu corazón. Hoy realmente los apóstoles reciben la gracia de la impecabilidad, hoy son confirmados en gracia. Hoy reciben todos los dones del Espíritu Santo, y en el momento, fíjense que cuando sale San Pedro, después de que recibe más o menos la infusión del Espíritu Santo en los apóstoles, María Santísima ya lo tenía, pero estaba representándolo, representaba a nuestro Señor, digamos así. El personaje más importante era Nuestra Señora. Bueno, cuando desciende el Espíritu Santo, eran las 9 de la mañana más o menos, la hora de tercio. Y enseguida, después sale San Pedro al balcón de la casa del cenáculo, donde estaban primero por miedo a los judíos. Después de la ascensión de Cristo nuestro Señor, se van 10 días al cenáculo, donde había sido la última cena. ¿Por qué? Por permetum judeorum, dice, por permetum judeorum, a causa del miedo que tenían por los judíos, para que no les hiciera nada. Y sin embargo, después abre las puertas del cenáculo, sale al balcón y empieza a hablarle a todos los que estaban ahí. Y dice la gente que los escuchaba, pero ¿qué les pasa? ¿Estamos mal nosotros y nos están hablando nuestras lenguas? ¿Ellos no son galileos?
no hablan arameo, ¿cómo podemos estar nosotros escuchando en nuestras lenguas? Y acá este milagro de las lenguas era, o cada apóstol, Dios le dio el don de lengua para hablar en la lengua de los que estaban ahí, o ellos hablaban en arameo y el milagro que escuchaba cada uno en su propia lengua. Había más de 5.000 personas, dice un poco más los hechos de los apóstoles, se juntaron ahí, de los cuales pidieron el bautismo. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, los vieron tan valerosos, tan fuertes, después de haber recibido el Espíritu Santo, y les dicen, ¿qué tenemos que hacer para estar con ustedes? Y dicen, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Y varios miles se convirtieron. Y esa es la fortaleza que da el Espíritu Santo, ese cambio radical en el valor para confesar la fe. No lo hubieran tenido si no recibían el don del Espíritu Santo. Por eso, hijos míos, el sacramento de la confirmación es fundamental, y más en estos tiempos. Y más en estos tiempos, el tener el sello ya de la marca que se completa el bautismo por el sello de la confirmación. Los dones del Espíritu Santo, al cual hay que invocar. Hay que invocar habitualmente, acostumbrarse a obrar también conforme a la gracia. Y eso obrar conforme a la gracia, la inteligencia, el don de inteligencia es lo que da esa sabiduría sobrenatural para poder realmente tratar las cosas del mundo de manera que me pueda salvar. Si Dios Padre y Dios Hijo no hubieran enviado al Espíritu Santo, entonces no estaríamos, nadie se hubiera santificado, no habrían santos en la iglesia. Y si nosotros no aprovechamos esa gracia, la falta y la poca santidad nuestra y el poco amor que tenemos a Dios, no es culpa del Espíritu Santo que no se derrama en nosotros. Es culpa de la mezquindad humana, el corazón siempre buscando intereses terrenos. Por eso Dios hizo todo. Si el día de mañana Dios no lo quiera, cerramos los ojos a este mundo y los abrimos en el infierno, el gran tormento de los condenados es que no pueden culpar a Dios. No pueden culpar a Dios, porque Dios hizo todo. Todo, absolutamente todo. No sé, como cuando uno sirve una gran cena en bandejas de oro y de plata, y uno está ahí parado y se queda con hambre y no come nada. El no recibir, dice San Agustín, la gracia del Espíritu Santo en el corazón y dejar entrar a Dios en el corazón para obrar conforme, dice, es como el que tiene frío y estando en la ventana, cierra la ventana para que no entren los rayos del sol. Así se hace, ¿verdad? San Agustín que tiene siempre esas comparaciones tan claras. Así se hace el alma que se cierra a la gracia del Espíritu Santo. Cierra las ventanas al calor de la gracia, del amor de Dios. Cierra su alma a la presencia de Dios. Por eso tenemos que andar nosotros también atentos a estas cosas. La vida espiritual requiere un esfuerzo. Requiere el esfuerzo de recordar primero la presencia de Dios y después de corresponder a ella. No solamente darme cuenta y entender que soy templo del Espíritu Santo por la gracia, sino que además tengo que vivir conforme a esa gracia. Y eso es aprovechar el Pentecostés en cada uno de nosotros. San Pío XII nos enseñaba en una de sus encíclicas que realmente las fiestas litúrgicas, si bien estamos conmemorando eso, la gracia que se recibe es la misma. Hoy, si nosotros estamos atentos y si estamos realmente conformes y entendemos lo que es amar a Dios, el Espíritu Santo va a obrar en nuestros corazones. Va a obrar en nuestros corazones conforme a la gracia, nada nos va a faltar. Por eso es tan importante la atención cuando uno comulga, y por lo menos a veces la mente está dispersa porque estamos cansados, porque no nos sentimos bien, porque simplemente son consecuencias del pecado original, pero bueno, hay que tratar de forzarla sobre todo en la Santa Comunión. Que con la presencia de Cristo, la presencia real de Cristo, la Eucaristía, también está el Padre y el Espíritu Santo. Y hay que caminar por el camino y no estamos solos. La fortaleza que tenía, fíjense que en la historia de la Iglesia, un solo Papa realmente entró en la sinagoga, y el único Papa que entró en la sinagoga fue San Pedro. Los otros no entraron. ¿Cómo se da cuenta uno de que los otros que entraron, Juan Pablo II, Pablo VI, Benedicto XVI, todos ellos que no eran nada, no por sus nombres de usurpadores? Todos entran ellos a la sinagoga en Roma o donde van,
y son recibidos con aplausos, y son recibidos con hosanas, y uno toca el cuerno de David y el otro prende el candelabro de los 7 brazos y esconden el Cristo en sus fajas para que no lo vean y no lo humillen, dejan el báculo en la entrada con la cruz de Cristo. Bueno, San Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo, lo primero que hace es entrar en la sinagoga de Jerusalén y gritarle a los sacerdotes: ustedes mataron al Hijo de Dios. ¿Y cómo lo sacaron? A pedradas. Esa es la diferencia, fíjense, no lo aplaudieron, no solamente le escondió la cruz de Cristo, sino que se los echó en la cara. Y nosotros somos testigos, dice San Pedro, y además al tercer día resucitó y se quedó con nosotros 40 días hasta que ascendió a los cielos. Nosotros lo vimos, dice San Pedro, y lo sacan a pedradas de la sinagoga, fíjense. Pues ese es el valor. Estaban escondidos por miedo a ellos, y después, 2 días después, se mete a la sinagoga y va a confesar la fe de Cristo. Y ahí los apóstoles entonces parten, se va cada uno a una punta del mundo a extender a la Santa Iglesia, a dar el único medio de salvación. Al hacer entrar al mundo al arca de la Iglesia, fuera de la cual no hay salvación. Pidámosle a la Santísima Virgen María, la llena de gracia, que nos haga fuertes también, y que esa fortaleza la manifestemos en cada una de las horas de nuestra vida, no solamente cuando estamos con gente, aún cuando estamos solos. La lucha personal a veces es terrible, a veces es peor cuando uno tiene que luchar contra sus propias pasiones, con las tentaciones del demonio, que está soportando con paciencia los defectos del prójimo, como dice la obra de misericordia. Que Nuestra Señora nos haga fuertes y que realmente podamos embellecer ese templo del Espíritu Santo que somos nosotros, corrigiendo los defectos, con humildad, practicando las virtudes, y siempre acompañado de la gracia, y sobre todo con un espíritu de oración y con un amor profundo. La santidad es la ausencia de toda marcha consentida, es decir, de todo pecado voluntariamente hecho. Pero eso, dice nuestro Señor, es una obra de amor. Y ese amor lo da el Espíritu Santo en nuestros corazones. Que Nuestra Señora nos dé esa fortaleza y nos acompañe y nos proteja con su manto, porque desde el momento en que uno quiere ser más bueno, quiere ser mejor, o quiere amar más a Dios, por supuesto que el demonio se va a enseñar. Para que así, con la gracia de Dios y la fortaleza y la intercesión de la Santísima Virgen María, podamos llevar la cruz de cada día, para que después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que creen. Ave María Purísima. Sin pecado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu